Buenas tardes a todos los presentes. Nos reunimos de nuevo para continuar con nuestro congreso y hemos tenido, bienvenidos todos, los presentes y los que nos han acompañado por internet, por las redes. Y quisiera hacer como un pequeño resumen de lo que hemos vivido hasta esta tarde. Ya entenderán por qué. En el desarrollo del Congreso hemos reflexionado sobre la doctrina y pensamiento de San Juan de la Cruz, desde el silencio, los evangelios, la creación, la ecología, la estética, desde una lectura mariológica, desde la fuerza liberadora, desde las artes, la poesía, el cine. También en diálogo con las religiones, con el hinduismo, con el budismo, y con otros maestros, como Carlos de Foucault, el maestro Eckhart y Madeleine Lebrel. También hemos escuchado el diálogo experiencial y tan rico entre las tres ramas del Carmelo. Y esta tarde, en nuestro recorrido de la mano de San Juan de la Cruz, llegamos a la cúspide del Monte Carmelo, a la meta de nuestro recorrido espiritual, llámese a la unión con Dios. Me acompañan en la mesa esta tarde nuestros queridos amigos, colegas y compañeros Lina Espinal y Pedro Donoso, conocedores de la doctrina del santo, que nos compartirán sus comunicaciones. Primeramente, Lina nos compartirá la de ella. Lina María es doctora y magíster en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es especialista en gerencia del desarrollo humano por la Universidad EAFIT de Medellín. Es trabajadora social por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y tiene una certificación internacional en formación coaching ontológico empresarial por el CONEX Internacional. Actualmente acompaña los procesos de gestión humana a nivel empresarial. Lina nos compartirá su comunicación, la unión del alma con Dios. Bienvenida, Lina, te cedo la palabra. Gracias, Milagros. Bueno, me place mucho estar aquí con ustedes, compartiendo de manera presencial y con los que nos acompañan online esta comunicación que he titulado La unión del alma con Dios. Primero, quiero darle las gracias a la ausencia de Rómulo, que es otra forma de presencia, quien se ha manifestado de diferentes maneras esta semana y especialmente me ha acompañado con sus girasoles. A Javier le doy gracias porque en estos años, 8, me he dado cuenta de lo que vale la amistad. Esa amistad que tuvo con Rómulo fue bellísima, lo acompañó durante su vida, su enfermedad, su muerte y su resurrección. Gracias, Javier, por ese regalo de la amistad. Y al CITES por la preparación, desarrollo de este congreso, que tanto bien nos hace a todas las almas que estamos acá y que estamos online. San Juan de la Cruz, en su magisterio oral y escrito, ha sistematizado su pensamiento, ha sintetizado su doctrina hasta llegar a su meta, la unión del alma con Dios. Y ha comprobado que a pesar de la necesidad que tienen muchas almas, como lo expresa en prólogo de su vida, las cuales comenzando el camino de la virtud y queriéndolas nuestro Señor poner en esta noche oscura para que por ella pasen a la divina unión, ellas no pasan adelante. En realidad, en lugar de dejarse llevar por Dios, lo único que saben hacer es estorbarle por su indiscreto obrar, pasando muy pocas adelante. San Juan de la Cruz, en su propuesta de unión con Dios, va narrando su vida, su experiencia, la experiencia de otros y con otros.
todo corroborado con la Sagrada Escritura y con el magisterio de la Iglesia y de la ciencia. Y también, así no lo quiera, expresa que aprovechará sus experiencias y la experiencia de otros a través de su dirección espiritual y del gobierno en la orden. No da derroteros, ni decálogos, ni define manuales ni códigos. Él va narrando y se va narrando en las declaraciones que se le solicitan para dar cuenta de su relación de inmediatez de amor, que es la unión de amor con Dios. Conocimiento y experiencia expresados en sus poesías, canciones, glosas, romances, avisos y sentencias, y también en sus obras de arte expresadas en la pintura y los dibujos como el Montecillo de Perfección y el Cristo, que bellamente nos los presentaba el doctor Emilio esta mañana. ¿Y qué es eso que llamamos unión de alma con Dios? Hago un rastreo por sus obras mayores y menores, haciendo la salvedad que para esta comunicación tendré que ser muy breve. Ya tendrán ustedes la oportunidad en el libro de las actas de tener ampliado este tema. Las obras mayores y menores están enriquecidas con múltiples elementos tales como poemas, canciones, refranes, metáforas, símbolos, figuras, comparaciones, semejanzas, consejos prácticos en cartas, cautelas y avisos a los religiosos, textos bíblicos, citas, sentencias o dichos espirituales, exclamaciones y ponderaciones que sirven para detectar y puntualizar las verdades en las que el autor ponía un mayor interés o empeño doctrinal o afectivo. La unión del hombre con Dios en el segundo libro de su vida tiene una claridad que merece anotar. Ya nos lo ha compartido el padre José Vicente y el padre Jiménez. Es de saber que Dios mora en cualquier hombre, aunque sea el mayor pecador del mundo, mora y asiste sustancialmente. Y esta manera de unión siempre está hecha entre Dios y las criaturas todas. Cuando habla de la unión sustancial, siempre está hecha, pero se va a referir en este apartado a la unión y transformación del alma con Dios, que se va realizando hasta llegar a la semejanza de amor, como nos lo escribe en su segundo libro de su vida, 5.3. El amor hace semejanza entre el que ama y es amado, primero su vida, 4.3. Y de la unión sobrenatural, que es cuando las dos voluntades, la del hombre y la del amado, están en unos conformes, no hay nada que les repugne. Dios siempre está en el alma, dándole y conservándole el ser natural de ella con su asistencia. No siempre le comunica el ser sobrenatural, el cual se comunica por amor y gracia. En el alma no se puede asentar la luz de la divina unión si primero no se ahuyentan las afecciones de ella. Primer libro de su vida, 4.2. Noche oscura, obra que aborda dos temas fundamentales de la existencia, Dios y el hombre. Dios, el amado del hombre, el hombre, el amado de Dios. Es de interés que el mismo San Juan de la Cruz nos lo diga. Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que llaman los contemplativos, contemplación infusa o mística teología, en que de secreto enseña Dios al alma y la instruye en perfección de amor. Sin ella, hacer nada ni entender cómo. Esto me encanta. Para unirse a Dios hay que vaciarse, vivir la noche. La meta es la unión con Dios. El paso por la noche lleva al hombre a la desposesión interior, a la desnudez espiritual y al encuentro con su más profundo centro.
La noche oscura es por donde el hombre ha de ir a Dios. Es importante caer en la cuenta de que cuando San Juan de la Cruz escribe Noche Oscura, ya ha pasado por la cárcel y su proceso ha comenzado con un encuentro con Jesucristo, como nos lo dice en prólogo de Cántico, cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer. La unión con Dios queda claramente reflejada en la canción octava del poema Noche Oscura. La unión se expresa en paz y seguridad. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. En este libro, San Juan de la Cruz tiene como propósito avanzar en su pensamiento en la ilustración del cántico espiritual de la unión de amor del hombre con Dios. Cántico espiritual es la obra amada y acariciada por San Juan de la Cruz, de principio a fin. Traza el itinerario espiritual completo de la vida cristiana hasta la glorificación. La obra es experiencial. Más allá de un proceso místico, asistimos a un proceso de humanización de la persona. Es la experiencia de Dios en Jesucristo que llena de sentido la realidad adversa. Su tema central es la humanización por cristificación. Esta obra me desvela la razón de ser y existir. Por ello me veo obligada a centrarme en el propósito de la unión con Dios. Desde la primera estrofa, el poeta gime porque lo más preciado se le ha perdido, ha huido luego de haberlo herido. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Es un ejercicio muy bello en que sabe que no está solo, en el cual intuye, más aún, percibe que aquel a quien ama está en su alma, solo que escondido, y para hallarlo debe esconderse de sí mismo también. Me detengo en este ejercicio, que es el ejercicio de la mística, el ejercicio de la unión con Dios. Es el ejercicio de amor y entrega de hombre a Dios, con la certeza de que Dios es quien le da la capacidad para amarlo y entregarse. El amor basta por sí solo. Y así, en este recorrido, en ese camino, en ese ejercicio, el hombre llega al amor que es el mismo, el fin para el cual fuimos criados. San Juan de la Cruz en su obra presenta el modo de relación, el amor, en que el hombre que quiere llegar a la meta de la unión debe ejercitarse. ¿Y qué es amor? Él nos lo dice en Cántico 31:1, el amor es la atadura de la perfección. Y en Cántico 36:1 nos dice, el amor es unidad de dos. Esa unidad que hago yo conmigo, esa unidad que hago con ustedes, esa unidad que hago con el cosmos y esa unidad que hago con Dios. Al sentirse el hombre un ser finito, lo único que puede colmar su sed de infinito es Dios. Y por eso, al reconocer su finitud, emprende el camino seguro e incierto a la vez de hallarse en su amado, para pagarle la deuda que a él debe por haberlo criado para sí, por lo cual le debe el ejercicio de toda su vida. El hombre herido de amor solo desea continuar su itinerario de unión con Dios, que más mueve viendo que no se acaba de morir de amor, como lo expresa bellamente en Cántico 7:4, porque hasta entonces el alma como vaso vacío que espera su lleno, y como el hambriento que desea el manjar, y como el enfermo que gime por su salud, y como el que está colgado en el aire que no tiene en qué estribar. Dios está en todas las almas, buenas y pecadoras, y en todas las criaturas, mayores y menores.
mas no está de la misma manera. En todas está presente, dándoles vida. En unas, su presencia es por gracia, y en otras con su presencia las está recreando, deleitando y alegrando. De allí que el alma diga: descubre tu presencia, que esa presencia encubierta que Él hace en ella ahora sea natural, ahora espiritual, ahora afectiva, que se le descubra y manifieste de manera que pueda verle en su divino ser y hermosura, como dice en Cántico B 11:4. El conocimiento propio es cada vez más importante porque al irse descubriendo en lo que es y está llamado a ser, se va despojando de todos sus enojos, rabias, odios, apegos. Igualmente, se va ejercitando en los trabajos y amarguras de la mortificación y en la meditación de las cosas espirituales, y va abandonando todo lo que no es Él, para ir dando cabida al amado, llenándose de Él, semejanza e imagen suya. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. El ejercicio del amor es un continuo fluir, un continuo amar amando a lo amado, en la fonte que emana y corre. Amar es crear, es embriagarse con el pleno conocimiento del que está inmerso en la fuente de la vida. San Juan de la Cruz habla en forma metafórica, haciendo su camino en un viaje incierto con la certeza de la unión con el amado. Es la trama de la unión del hombre con Dios. El hombre es capaz de Dios y aspira en Dios como Él aspira en ella. Su propuesta es simple y sólida a la vez. Toda su obra se centra en esta realidad. A esta luz, San Juan de la Cruz tiene el secreto de lo que el ser humano está llamado a ser. El instrumento inteligente que el Creador ha puesto al frente de la creación para que la conduzca a la perfección proyectada por la voluntad del Creador. Tarea que el hombre cumple en la medida en que vive su relación de amor, la unión con su Creador, y que bellamente también lo escuchábamos esta mañana en el Salmo 8. Jesús es el modelo perfecto, pues toda su vida tuvo esta fundamentación. Yo y el Padre somos uno. De modo que todo paso de Dios estuvo inspirado en esta relación de amor, en esta unión, en esta unidad. No puedo negar el amor que siento por Cántico Espiritual. Es el itinerario espiritual y en la síntesis del pensamiento sanjuanista. En esta obra, la poesía y la prosa son por igual obra de un genio de la lengua española. Desde la primera canción de Llama de Amor Viva, San Juan de la Cruz siente que su alma está toda inflamada en la divina unión y ya todo su paladar bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria abundante en deleites. Ha alcanzado el más perfecto grado de unión al que en esta vida se puede llegar, que es la transformación de Dios. El alma experimenta que cesan los toques de Dios, pero en esta vez en forma de llama. Lo importante para San Juan de la Cruz es la experiencia de Dios. Esto vale porque viene de Dios. La canción primera la resume en Llama 1:36. El alma se siente fortalecida en amor, donde no solo desfallece el sentido y espíritu en él, sino que son fortalecidas en él. Mi corazón y mi carne se gozan en Dios vivo. Es consciente de que ya vive en Dios. Está el uno conforme con el otro, es decir, el alma conforme con Dios y Dios conforme con el alma. El alma pide si hay que pedir, y lo que Dios no quiera para ella,
ella tampoco lo quiere, ni para su pensamiento. El alma pide si Dios le da o pone el deseo en el corazón. Su oración está movida por el Espíritu Santo. La unión del hombre con Dios en San Juan de la Cruz es el principio, el camino y la meta. En esta unión vehemente se absorbe el alma en amor de Dios y Dios con grande vehemencia se entrega al alma. Con esta afirmación confirma San Juan de la Cruz que la unión con Dios es el fundamento de la vocación humana. Es una afirmación profunda, colmada de sentido y de experiencia mística. Es una unión apasionada, ardiente, exaltada, impetuosa de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Es la afirmación que da el sentido de la síntesis sanjuanista a la unión de amor con Dios. Esta afirmación me conecta de inmediato con que es de saber que si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado. Quien más ama, más busca. El amor pide por exigencia un ser que pueda responder. Los toques son suyos cuando van ceñidos y regulados con la motivación de la unión, porque a cada una lleva a Dios por diferentes caminos, como canta Llama 359, para engrandecer al alma, y todo es disposición. Definitivamente, hacia Dios, con San Juan de la Cruz, el Padre y el Hijo se aman por el Espíritu Santo, y yo estoy llamada a ser uno con ellos. El alma que quiere llegar en breve al santo recogimiento, al silencio espiritual, a la desnudez y pobreza de espíritu, donde se goza el pacífico refrigerio del Espíritu Santo y se alcanza la unión con Dios, tiene necesidad de ejercitar las cautelas. Así que considero que la purificación es perfecta. No traeré ninguna cautela en especial, porque es necesario llevar las instrucciones y cautelas con igual solicitud en el itinerario espiritual de la unión del alma con Dios, que se concreta en el modo de relación de amor conmigo misma, con los demás, con el cosmos y con Dios. Haciendo síntesis con la expresión de la unión del alma con Dios, no me cabe duda de que San Juan de la Cruz es hombre de Dios. Su objetivo, camino y meta se han cumplido a lo largo de su historia, la unión con Dios. ¿Y qué significa unirse con Dios? Solo lo sabe quien pasa por ella, pues no hay ciencia humana para lo saber entender, ni experiencia para lo saber decir, porque el que por ello pasa sabrá sentir, mas no decir, lo escribe en prólogo de su vida. En el trasegar de sus obras identificamos dos protagonistas, Dios y el hombre. La unión del hombre con Dios está dada desde el origen o nacimiento del hombre nuevo. ¿Y quién es el modelo del hombre nuevo? Jesucristo. Para ir concluyendo entonces, puedo decir que San Juan de la Cruz es mensajero del siglo XVI para el siglo XXI, que su mensaje es profundo, seguro y convincente. Es un hombre afable, afectuoso, austero, comprensivo, silencioso y firme. Es un hombre coherente, humilde, pacífico y obediente, polifacético. Enriqueció su talante y su talento. Poeta y prosista místico, teólogo, filósofo, mistagogo, maestro de maestros y doctor de la Iglesia. Dedicó su vida entera a la unión de amor con Dios. Su doctrina, más que una teoría, es una experiencia. El sistema sanjuanista es único y original. Escribe para aprovechados, perfectos e iluminados. Tiene conciencia clara de ser maestro de maestros, místico de místicos y su vocación humana, la unión con Dios. A lo largo de este peregrinaje que he realizado por sus obras mayores y menores, he descubierto su objetivo y su meta.
San Juan de la Cruz va narrando y se va narrando en las declaraciones que le solicitan para dar cuenta de su relación de inmediatez de amor, que es la unión de amor con Dios. San Juan de la Cruz, en este trasegar, ha sido el pedagogo y el guía que me ha llevado a la muerte profunda, al silencio elocuente, al despeje, al desencaje, a la desnudez, al destete, al descentramiento, para abandonarme en las manos divinas y así emprender el camino de regreso como mujer nueva, ligera y liviana, donde lo único que se me impone es el acallar las potencias del sentido y del espíritu para entrar en mí quedando en el silencio. Aquí gracias a Luce y al Padre José Damián, quien esta semana me han dejado ligera de equipaje, vacía estoy de toda cosa criada, que espero conservarme porque sé que la cotidianidad nos vuelve a llenar de todo lo criado. San Juan de la Cruz me va a dejar entrar en mí quedando en el silencio. ¡Qué sabor! ¡Qué cena! Me recrea y enamora, gratitud infinita a Dios que le dio por meterme en la senda de este monte y de ponerme al Padre Hernando Uribe de maestro para comprender todo el pensamiento de San Juan de la Cruz. No hay guía espiritual igual que conozca las profundidades del alma al detalle y deshacimiento como el poeta místico. Este encuentro me hace muy feliz y me colma de confianza y de seguridad para tener como meta la unión con Dios. La encarnación cobra todo el sentido. Es la unión del hombre con Dios en Cristo. Es una relación en concreta que nos libra de nosotros mismos, de los demonios, de las fantasías, de las angustias, en concreto, de todo lo que no somos, de todo el ropaje que nos ponemos para ocultarnos, para vivirnos en el amado. Este encuentro me confirma que solo hay dos protagonistas, Dios y el hombre. Dios amor que sale de sí mismo a crear criaturas de amor, haciendo del hombre el centro de la creación. El hombre, criatura de amor, imagen y semejanza de Dios, cuya misión es vestir de hermosura la creación. Pues el cosmos es el lugar donde el hombre habita, Dios el amante y el hombre el amado, Dios el amado y el hombre el amante. Es la realidad, la vocación de la creación entera, es la unión con Dios. Al fin, para este fin de amor fuimos creados. Dios me tocó y fui cayendo en la cuenta de que he sido creada solo para Él. Comienzo a vivir. Un tú me llama y me abre la puerta. Me encuentro con Jesucristo. Él me llamó, yo lo escuché. Nos encontramos, nos empezamos a conocer. Me siento amada y al caer en la cuenta de que Dios me ama, lo único que puedo hacer con ese que me ama incondicionalmente es corresponderle. No le quiero fallar. Como en el amor, mi vida es la respuesta al amor de Dios. Y entonces, ¿qué me sigue? Seguir el camino hallado, habitar mi morada, esconderme para hallarlo a Él, que está escondido en mi más profundo centro, con una única tarea, que ya solo en amar es mi ejercicio. Esto requiere que me cultive y me promueva para llegar a la plenitud de mi vocación como imagen y semejanza de Dios. Convicción que viene de las profundidades de mi ser como un eco lejano llevado por una larga y tumultuosa historia de nuestra humanidad. Un impulso vital, invitación a descubrir dentro de mí misma la intención inicial de la creación y progresivamente identificarme en ella, viviéndola como lo hizo San Juan de la Cruz. Entonces sí, al fin
Para este fin de amor hemos sido creados. Ni la música es callada, ni la soledad sonora, ni el cauterio suave. He comprendido más que ayer por qué me hirió San Juan de la Cruz con la palabra, para que estuviera atenta a la palabra en mayúscula. Bienvenida la ambigüedad. Es increíble la herida que el silencio de Dios produce en el lenguaje. Aquel que ha producido en mí esa tormenta, esa búsqueda, ese encuentro. Aún me queda un no sé qué que trabaja por dentro las palabras y las hace viajeras. Queda la operación que sustituye al nombre. Emprendo una vez más mi propio camino de la unión con Dios de la mano de San Juan de la Cruz, con convicción y renovación continua. Muchas gracias. Gracias, Lina, por tu clara, estructurada, completa presentación con esos tintes personales que le ha agregado de su propia experiencia. Gracias. Olvidé decirles que vamos a dejar las preguntas para el final. Entonces vamos a escuchar a Pedro con su presentación. Yo te voy presentando, tú pones tu... Pedro Donoso Brandt. Está casada con Anita Luz. Ahí está. Ok, ahí está Anita. Ambos son carmelitas descalzos seglares. Son padres de 5 hijos y ya tienen 4 nietos. Ambos fueron alumnos del CITES en el máster del 2005 al 2017. Pedro es ingeniero civil de profesión. Tiene 6 posgrados en gestión y administración de empresas. Está retirado y dedica su vida ahora a promover el carisma del Carmelo a través de sus libros, charlas y página web. Su comunicación, las enseñanzas para la oración y contemplación en San Juan de la Cruz para encaminar al alma a la divina unión con Dios. Pedro, te cedo la palabra. Contento, Señor, contento. Ahora sí. Contento, Señor, contento, dice un santo de mi tierra en Chile, San Alberto Hurtado. Y a ustedes les deseo un deseo de mi hermana Teresa de Jesús de los Andes. Dios, que es alegría infinita, viva en todos sus corazones. Y digo contento, Señor, contento porque muchas veces a todos nos pasa... No se escucha. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Muy. Bueno, a todos nos pasa que lo que tenemos en nuestros planes no son los de Dios. Y estoy contento de haber venido hace muchos años al CITE y esta es mi 6ª comunicación en los congresos de San Juan de la Cruz. ¿Cómo no iba a estar contento si aquí estuve de confesor y de gran amigo al padre Rómulo? Y he conocido grandes amigos como Yuret, Javier, Milagro, Mirna, padre Antonio, Danilo. Y la verdad que estar aquí en el CITES es una sensación de alegría. Y por eso quiero dar gracias por esta nueva invitación. ¿Se sigue escuchando? Se hago ruido. Bueno, me pueden decir. Bien, me voy a referir en estos minutos de comunicación a la oración en San Juan de la Cruz desde su propia experiencia contemplativa, y esta será parte de la comunicación que será algo más amplia después en las actas finales. Y he puesto ahí una presentación para mostrar la estructura de lo que quiero decir. Una primera parte, una verdadera experiencia de Dios amor. El Santo Padre San Juan de la Cruz es para muchos de nosotros
maestro de oración contemplativa y purgativa, y produce en nosotros una verdadera sanación. Por tanto, también es una oración sanante. Y al final haré una síntesis de esto porque sostengo este punto. Y la oración en el santo constituye una verdadera experiencia del Dios amor, de esa suave ternura que él sintió desde muy joven, a pesar de una vida pobre en lo material, porque el santo fue pobre, pero pobre de verdad, y fue una vida bastante sufrida, pero que en ningún caso lo animó a rebelarse contra su fe. Al contrario, lo animó con más fuerza a la meditación para encaminarse y llevar a los demás a la unión mística y enseñarnos como gran maestro el camino de la unión con Dios. Curiosamente, San Juan de la Cruz nos advierte que sus enseñanzas no tratan sobre la meditación en etapa de los principiantes. Yo me pregunto si esto podría entenderse como una indiferencia a los principiantes, ya que él lo dice en el prólogo del Cántico Espiritual, que para los principiantes hay muchas cosas escritas. Intentando conocer más por qué esta opinión, a mí me parece que es porque prefiere explicar los aspectos superiores de la búsqueda espiritual que han sido menos tratados por otros muchos autores. Con todo, en sus escritos, de modo metódico, cuidadoso y extraordinariamente amoroso, va insistiendo, por ejemplo, en Dos Subidas a Monte Carmelo, que la finalidad es encaminar el alma a la divina unión con Dios. Segundo punto, ser igual a Dios por amor. Dice el santo en Cántico Espiritual, ser igual a Dios por amor. Quiero entender con esta sentencia que el hombre permanece constantemente en la búsqueda por saber por qué o cuál es la causa de su existencia y cuál es la finalidad de su vida. Recordemos que en Génesis 1, se relata que creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, a imagen de Dios. Pero además quiero entender que el hombre posee en su interior una imborrable y sutil huella dejada por el Creador, como la huella que deja cualquier padre a su hijo. Si esto es así, entonces tenemos una vía interior que siempre nos puede llevar a ese delicado itinerario espiritual. Y el santo nos dice en llama de amor viva, Dios en todas las almas mora secreto y encubierto en la sustancia de ellas. Pero el alma del hombre está contento con esto. Pienso que el santo nos enfrenta a una paradoja, pues el hombre se sabe que es hijo de Dios, ciertamente es de su creación, pero por otra parte recordemos que él fue exiliado del paraíso, Génesis 3. Pero según el santo, el hombre quiere regresar a la unión inicial, por eso sentencia en Cántico Espiritual, hasta llegar a esto no está el alma contenta. La excelencia de las enseñanzas del santo es para mí abrirnos los ojos para darnos cuenta de que el alma no debe buscar a Dios hacia afuera, porque ya nos ha dicho que mora secreto dentro de uno mismo. Entonces, para ello hay que venir a hacer lo que el santo nos recomienda, 2 subidas a Monte Carmelo, de lo menos a lo más, de lo más exterior hasta lo más interior, hasta llegar al íntimo recogimiento donde el alma se une con Dios, hasta llegar al más profundo centro del alma. Allí es el sitio donde producida la unión por similitud o cooperación, se conoce y se gusta a Dios. Para que esto suceda, como camino místico y espiritual, debemos pasar por un intenso deshacimiento, es decir, perder el interés por el exterior. El santo dice, el centro del alma es Dios, al cual cuando ella hubiere llegado según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación e inclinación, habrá llegado al último,
y más profundo centro suyo en Dios, que será cuando con toda su fuerza entienda, ame y goce a Dios. Ese centro donde Dios se hallaba como dormido, donde tu deseado amado mora escondido, dice el santo en Cántico Espiritual, o donde secretamente mora. Ese lugar, conforme a lo que el santo nos enseña, es el sitio más interior del alma, es el lugar espiritual y es allí donde tiene lugar la unión con Dios. Entonces podemos concluir, en este segundo punto, que el santo nos ha enseñado que el primer paso del alma es conocerse a sí misma. Tercer punto, el camino del callado amor. El camino que nos enseña el santo es lo que conocemos como en teología mística, es decir, la ciencia secreta de Dios y que llamamos contemplación. Y según el santo, y cito a Cántico Espiritual, la cual es muy sabrosa porque es ciencia por amor, el cual es el maestro de ella, el que todo lo hace sabroso. Y por cuanto Dios le comunica esta ciencia e inteligencia en el amor, con que se comunica al alma, es sabrosa para él, pues es ciencia que pertenece a él, y es sabrosa también a la voluntad, pues es en amor el cual pertenece a la voluntad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el lenguaje que más oye Dios? En el prólogo de avisos, San Juan de la Cruz nos da una respuesta. El lenguaje de Dios que más se oye solo es el callado amor. Entonces, buscamos explicarnos el por qué y nos respondemos porque el amor es el que hace posible que se realice la unión del alma con la sabiduría de Dios. Y esta razón supera el conocimiento humano y el raciocinio de los sucesos y sus causas. Con todo, es el santo quien mejor nos hace comprender esto. Por ejemplo, en su vida Monte Carmelo, voy a citar, por tanto, toda alma que hiciese caso de todo su saber y habilidad para venir a unirse con la sabiduría de Dios, sumamente es ignorante delante de Dios y quedará muy lejos de ella, porque la ignorancia no sabe qué cosa es sabiduría. Y más adelante el mismo santo nos añade, de manera que para venir el alma a unirse con la sabiduría de Dios, antes ha de ir no sabiendo que por saber. Su vida en Monte Carmelo. Y para finalizar amplía, si a alguno le parece que es sabio entre vosotros, hágase ignorante para ser sabio. Permiso. Entonces, una enseñanza del santo que se hace necesario dejar en claro es que no se puede, o el alma no puede llegar a Dios por cosa del pensamiento. Dicho de otra forma, no sirve el conocimiento al modo de la criatura. Y así lo dice en su vida en Monte Carmelo, pues Dios no cae debajo de imagen ni forma, ni cabe debajo de inteligencia particular. Tampoco el alma, para caer en Dios, ha de caer debajo de forma e inteligencia distinta. Es decir, por medio de esos objetos del pensamiento, no sirve al alma para llegar a Dios. Y expone el santo en su vida en Monte Carmelo la sabiduría de Dios en que se ha de unir el entendimiento, ningún modo ni manera tiene ni cae debajo de algún límite ni inteligencia distinta y particularmente porque es totalmente pura y sencilla. Entonces, en palabras del santo, me refiero a Llama, de Amor Viva 4-5, de conocer por Dios la criatura y no por las criaturas a Dios, que es conocer los efectos por su causa y no la causa por los efectos, que es conocimiento trasero y otro esencial. Vamos a avanzar al cuarto punto, el verdadero conocimiento o sabiduría de Dios. Llegamos entonces a tener una sola alternativa o único camino, renunciar a todo por amor a Dios,
Todo esto es solo por el ansia de conocerle, o en otras palabras, invisibilizarse y transformarse en nada para que deje un lugar adecuado para que Dios se deje ver. En palabras del santo, de manera que todo el ser de las criaturas, comparado con el infinito ser de Dios, nada es, y por tanto el alma que él pone su aflicción delante de Dios también es nada y menos que nada. Es así como ahora podemos decir que para avanzar en el camino y elevarse a la contemplación de Dios, el alma debe renunciar a todo. En llama de amor viva el santo sentencia: todas las cosas le son nada y ella es para sus ojos nada. Solo su Dios para ella, Él es el todo. La desnudez espiritual de todas las cosas es entonces la desnudez interior, o dicho de otra forma, la pobreza espiritual en negación de todas las cosas que puede poseer, incluido el conocimiento procedente de los sentidos y las potencias. Este es el abismo del no saber, que paradójicamente consiste en un subido sentir de la divina particularidad de Dios. Por esa razón, por estos caminos del no saber, es por donde el alma se transforme y se vea llena de Dios, y es así como el santo nos enseña, por cuanto estas almas se ejercitan en no saber ni aprender nada con las potencias. Lo viene generalmente, como lo decimos, en el monte a saber todo. Subida a Monte Carmelo 3.2. Cuanto más sumida está el alma en las tinieblas, es cuando más necesita la luz. El santo también nos sentencia en Subida a Monte Carmelo: luego claro está que la fe es noche oscura para el alma, y de esta manera le da luz. Y cuando más la oscurece, más luz la da de sí, porque cegando la da luz. Ahora, si decimos que conforme a las enseñanzas del santo, que Dios es el destino final del alma, es también el fin de todo conocimiento, es decir, la sabiduría. Y si llegamos a concluir que en la senda del no saber es por donde se llega al conocimiento o de la sabiduría de Dios, la que nos gusta llamar como la teología mística. Y es así como el alma puede volverse hacia Dios, también hacia lo sensible, es decir, más exterior e inferior, allí donde se ubican los sentidos exteriores, como la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, es decir, con los sentidos que nos hace percibir las cosas del mundo que nos rodea. Pero en palabra del santo, también más oscura que la primera, porque ésta pertenece a la parte inferior del hombre, que es la sensitiva y por consiguiente más exterior. En todo caso, el santo nos sentencia en Subida en Monte Carmelo el sentido de la parte inferior del hombre, que es el que más vamos tratando, no es ni puede ser capaz de conocer ni comprender a Dios como Dios es. Por eso en la vía contemplativa es necesario que el alma se despoje de todas las aprehensiones de los sentidos exteriores e interiores. Entonces podemos concluir que una vez sometidos los sentidos y potencias del alma, puede ésta volverse más mansamente hacia Dios. Esto es desprenderse de cualquier actividad necesaria para volverse completamente hacia Dios. El quinto punto es: si Dios decide comunicarse al alma, no lo hará por los sentidos. Si Dios decide comunicarse al alma, no lo hará por los sentidos. Esto es lo que se desprende, según el santo, en la experiencia contemplativa. Es decir, que si se hará por el Espíritu puro, y además porque, en palabras del santo, toda alma que quiere subir a este monte a hacer de sí mismo altar en él, en que ofrezca a Dios sacrificio de amor puro. Uno subida a Monte Carmelo. Entonces, que para el propósito del contemplativo, la noticia que se reciba por los sentidos
debiera rechazarse. Es así como San Juan de la Cruz, hoy también nuestro maestro de oración contemplativa, afecta el proceso de deshacimiento, o dicho de otra forma, de muerte al mundo con la imagen bíblica del hombre viejo y del hombre nuevo. Para el santo, el hombre viejo es el que utiliza solo sus potencias naturales. Así lo entiendo cuando nos dice en llama, de donde es de saber que lo que aquí el alma llama muerte es todo el hombre viejo que en uso de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad, ocupado y empleado en cosas del siglo. He ahí la razón de por qué la vida contemplativa implica la muerte del hombre viejo, y así vamos comprendiendo que el paso del hombre viejo al hombre nuevo involucra el rechazo del conocimiento que procede de los sentidos y potencias naturales para dar paso a lo sobrenatural. En el comienzo del libro tercero de su vida a Monte Carmelo, 2.2, el santo sentencia: conviene ir por este estilo desembarazando y vaciando y haciendo negar las potencias su jurisdicción natural y operaciones para que se dé lugar a que sean infundidas e ilustradas por lo sobrenatural, pues su capacidad no puede llegar a negocio tan alto antes estorbar si no se pierde de vista. Me parece que la finalidad de esta purgación es sosegar las potencias, y como también lo expone el santo en su vida de Monte Carmelo, mejor es aprender a poner las potencias en silencio y callando para que hable Dios. Entonces, cuando el hombre nuevo surge, en el alma reina con abundancia de paz y sosiego, haciendo desfallecer los actos naturales de las potencias con que trabajando toda la noche no hacían nada, llama de amor viva. Pero también somos conscientes que el entendimiento es la potencia que sirve al alma para interpretar la información suministrada por los sentidos. Pero como el santo ya nos ha enseñado, Dios no puede ser percibido por el entendimiento natural. Y luego, como dice en su vida Monte Carmelo, luego claro está que el entendimiento se ha de cegar a todas las sendas que él puede alcanzar para unirse con Dios. Ahí comprendemos entonces que solo el camino de la purificación podrá llevar al verdadero conocimiento en el entendimiento vacío y oscuridad de entender a la senda del vacío de la nada, de la oscura tiniebla. Como dice el poema, entréme donde no supe, entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Respecto a la memoria, para adentrarse en la contemplación, toda la información debe ser rechazada porque ella solo consiste en recuerdos de formas y de nombre. Porque como dice el santo, porque como queda dicho, ninguna forma ni noticias sobrenaturales que puedan caer en la memoria son Dios, y de todo lo que no es Dios se ha de vaciar el alma para ir a Dios. Su vida Monte Carmelo 3.7. Luego también la memoria de todas estas formas y noticias se ha de deshacer para unirse con Dios en la esperanza. Para finalizar, ¿qué hacer para recogerse en la oración? El principiante entusiasma por sacar beneficios sensibles de la oración y busca sensaciones deliciosas que compensen este entusiasmo por tener experiencia. No obstante, el santo es contrario a los orantes que gastan tiempo en conseguir su gusto en Dios, según lo que nos explica en Noche Oscura 6.3, que voy a citar, porque como andan arrimados al gusto y voluntad propia, y esto tienen por su Dios, luego que se lo quitan y les quieren poner en voluntad de Dios, se entristecen, aflojan y faltan. Piensan esto, que el gustar ello y estar satisfecho es servir a Dios y satisfacerle. Y el santo luego nos enseña en su vida Monte Carmelo, buscarse a sí mismo en Dios, lo cual es harto contrario al amor, porque buscarse en sí en Dios es buscarse los regalos y recreaciones de Dios. Me parece que la idea no es censurar el gozo o la felicidad, sino el esfuerzo
posesivo con que el orante busca en la oración. Pero mientras el orante aplique a la oración el buscar experiencia de lo que apropiarse, lo único que conseguirá es alimentar su propio egoísmo y su sentido de individualidad. En efecto, la propia búsqueda de Dios es convertida en un proceso que ha de ser experimentado y gustado por el individuo, sin darse cuenta de que la verdadera felicidad está en la individualidad, que la individualidad quede anonadada, rebasada, trascendida. Solo el abandono del deseo de apropiación de experiencia son las que traen al hombre la verdadera paz. Para que así sea, necesita ser cultivado en las virtudes de la perseverancia, constancia, paciencia, humildad, tal como lo sentencia el santo en Noche Oscura. La verdadera devoción y espíritu en perseverar allí con paciencia y humildad, desconfiando de sí solo por agradar a Dios. Con todo, conforme a las enseñanzas del santo, la principal de todas las virtudes es la fe, como una actitud especial del alma que está dispuesta a renunciar a todo por conocer a Dios. Ese eterno deseo conocer a sí mismo conociendo al Creador. Dios es la luz del verdadero conocimiento. Y al final quise agregar algo especial. Vamos a ver. Esto me da descanso. Bien. El camino de la sanación evangélica que nos propone el santo. A continuación es un pequeño esquema que puede orientarnos en el camino de la sanación evangélica y que Jesús nos puede hacer recorrer juntamente con Él, con su ayuda. Pedimos a Jesús fuerza y Él nos da dificultades para hacernos fuertes. Pedimos sabiduría y Él nos da problemas para resolver. Pedimos prosperidad y Él nos da medios para trabajar. Pedimos valor y Él nos da obstáculos para superar. Pedimos amar y Él nos da personas necesitadas a las cuales ayudar. Pedimos favor y Él nos da oportunidades. Parece que no nos ha concedido nada de lo que queríamos, pero tenemos que reconocer que hemos recibido lo que necesitábamos, lo más que nos convenía. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por este recorrido tan pedagógico, por estas enseñanzas del santo, para encaminar el alma a la unión. Ahora vamos, sí, a abrir la sesión de preguntas. Con piedad, por favor. Muchas gracias a los dos, porque bueno, en el fondo, digamos, tener una sesión de praxis, por así decir, después de la teoría es muy conveniente. Vamos a ver la pregunta. Yo siempre he estado más o menos intentando contrastar lo que es, digamos, la doctrina o la exposición de San Juan de la Cruz con Teresa de Jesús. Entonces, a ver, Lina, tú has dicho una cosa que me ha llamado la atención y que a lo mejor me ha puesto en el punto de aclarar las cosas. Dices, ¿a dónde te escondiste, amado? Dice, pero no lo sabíais ya. Dice, pues es que no lo sabía, aunque creías saberlo. Entonces, en ese sentido, yo contrastando lo de el cántico de San Juan con las moradas de Teresa de Jesús, a ver, las 4 primeras moradas son la fase ascética del alma en su camino hacia Dios. Y a partir de la 5ª, sobre todo de la eclosión de la crisálida, del gusano de Hera, es cuando ya empieza la mística a todo dar, ¿vale? Y luego ya las 6 moradas son pues el follón sobrenatural
que explica Teresa, ¿no? Entonces, el común de los cristianos, el común de los católicos, en esa práctica religiosa apañada, que yo denomino la fe del joven rico, está más o menos danzando por las primeras, segundas, terceras moradas, más o menos. Pero claro, cuando tú creías tener conciencia de que tenías a Dios o que lo conocías, ves que lo has perdido, es cuando te das cuenta de que esa práctica religiosa apañada, esa fe de joven rico, que más o menos te tenía garantizada más o menos la salvación, y pues por supuesto incluso sin hacer daño a la gente, ¿no? Te das cuenta de que al atravesar la primera morada, la primera puerta, creías que ya estabas más o menos en el camino, y sí lo estabas, pero el tránsito de la cuarta a la quinta, o la crisálida del gusano de seda, es la segunda puerta, al menos para mí. Y eso, todo esto lo digo con el debido respeto a los que sabéis muchísimo más que yo del tema. Yo me considero un advenedizo, después de estar toda mi vida con esas cosas. Pero la cuestión es que, y es la pregunta que os quiero hacer a cualquiera de los dos, o tú que me has iluminado con ese concepto, es el camino, o sea, el cántico espiritual. Por hacer un paralelismo, porque yo lo necesito hacer, con las moradas, comienza con la crisálida, con la salida de la mariposa, de la mariposica del gusano de seda, y es ahí, a partir de ahí, cuando ya el alma no tiene, bueno, el alma, sí, el alma o la mente no tiene ya nada que hacer, incluso estorba. Yo ahí me acuerdo de una frase del Tao Te Ching, de Lao Tse, que dice: no hagas nada para que nada quede sin hacer. Es decir, que a partir de que pasas a la quinta morada, o a partir de que comienzas a reconocer que has perdido a Dios cuando creías tenerlo, es cuando ya, a partir de ahí, lo que tú hagas ya más que nada estorba, porque lo que tienes que hacer es dejarle hacer a Él. ¿No? Okay. Tú tienes el camino de la morada. Tienes claridad con la morada. Yo empiezo, tú sigues. Bueno, a ver, Alfonso. Yo, experta en el libro de moradas de Teresa, no lo soy. Sin embargo, el darme cuenta de que está escondido es porque me hirió alguna vez, y por eso darme cuenta de la palabra, de que me ha herido con la palabra para encontrarme con la palabra en mayúsculas, ¿sí? Y eso es lo que me lleva como a buscar, a desnudarme, a descentrarme, ¿sí? Y el camino realmente con Juan de la Cruz empezó ahí, cuando yo pregunté: ¿y qué significa siervo? Y me dijeron: el que sube a las alturas. Y le dije a esta persona: ¿y me puede acompañar? Y me dijo: le facilito el camino, quien la acompañará será Teresa y Juan. Y me entregó el cántico espiritual. Entonces, ¿por qué me siento herida y perdida? ¿Por qué me siento que está escondido? ¿Por qué se me ha perdido? Realmente porque me hirió su palabra, ¿sí? Y eso es lo que me ha hecho buscar por doquier. Ahora, en esa comparación que haces del cántico y de moradas, dejo de pronto a Pedro si tiene una respuesta, o al padre José Damián, que nos pueda hacer ahí el paralelo. Hay otros eruditos por ahí. Espérate, Teresa. Al padre José Damián. Al padre José Damián. ¿Quieres responder, padre? No. No. A Luce. Bueno, primero que nada, para agradecer estas ponencias con su contenido vivencial, que siempre es muy importante y testimonial. Gracias en particular a Pedro por este final con tanta sabiduría. Sí. Entonces, tendría un comentario para Lina, que también ha sido tan confesional, con tanta sinceridad y emoción, que nos ha hablado de tus propios procesos. Una pregunta que siempre he tenido sobre el cántico espiritual, que comienza: donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido. ¿A ti te parece que San Juan está aludiendo a una experiencia mística previa a la escritura del cántico?
que no aparece desglosada en el cántico, sino que viene de la angustia de que ha perdido una experiencia que podría ser previa. Yo creo que sí. Creo que sí, no, sí. Porque, ¿qué se me ha perdido? Lo que yo ya he tocado en algún momento. De lo contrario, creo que no podría añorar ni tener nostalgia de eso. Hola, Pedro. Si no te he entendido mal cuando te he recogido esto de hacerse ignorante para ser santo. Háblame de la ignorancia, porque yo ya ignorante soy. Y cuando me hablas de santidad lo veo tan lejos que bueno, no sé si llegaré a ser, con lo último que has puesto aquí, bueno, puedo ser una buena persona, no más. La santidad queda muy lejos a los ignorantes. No te preocupes porque el Santo Padre lo grafica muy bien. Para llegar a lo alto del monte, a conocer la honra y la gloria de Dios, hay que anonadarse y hay que subir sin nada y desprendido de todo. Así que no te sientas así ignorante. Tú subes sin nada y llegarás a lo mejor más rápido con los que saben mucho. Sí, pues es que yo creo que a veces nosotros identificamos, también hacemos una lectura quizá de San Juan de la Cruz a partir de los estados de conciencia. Y yo creo que, un poco respondiendo también, no sé cómo te llamas, Alfonso, y la Santa Teresa en Moradas dice, hay que anhelar llegar a esa madurez que te da Dios, pero desde la humildad. O sea, desde el realismo y desde la humildad. Por lo tanto, tanto yo creo que San Juan de la Cruz como Santa Teresa describen un proceso, pero no nos dan una técnica. La única técnica es, sí, bueno, en todo caso, el disponerse. San Juan de la Cruz habla de disponerse, vaciarse y anhelar, eso sí, ¿no? Santa Teresa en Moradas también dice anhelar. Y yo creo que, bueno, pues la habéis descrito, porque sí que hay que tener, yo creo que la mayor parte de la gente hoy día, y en el pasado, en tiempo de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, no eran conscientes de hasta dónde puede llegar la profundidad de la persona. Eso sí que creo que ahí está, ¿no? Y yo creo que sus obras, con unas pinceladas que habéis dado, es ese itinerario de tomar conciencia. ¿Por qué caminos se llega a esa plenitud? Pues no es una técnica, no son estados de conciencia, sino que es un dejarse guiar, ¿no? Un dejarse guiar y como dice San Juan de la Cruz, no impedir, ¿no? O sea, y ahí está todo el camino, pues lo que puede conducir y lo que puede impedir, y en la oración y la contemplación, pues es una oración de alguna manera de abandono, de no querer ser yo el que lleva adelante estos estados de conciencia, de ya he llegado aquí, ya he llegado a la cuarta, ya he llegado a la quinta, porque Santa Teresa dice, en las Moradas precisamente ese es un error terrible. Y San Juan de la Cruz no llega a decir eso, pero yo creo que estos místicos, por eso son también tan universales, ¿no? Porque se pueden adaptar. Y por eso Pedro ha citado ese texto me parece que ha sido Pedro, ¿no? O ha sido Lina, no me acuerdo. No, Lina ha sido, ¿no? Que dice que Dios lleva a cada uno por diferentes caminos, que es un texto de los directores espirituales, cuando quieren encauzar por un camino y tal, y San Juan de la Cruz dice, pero si Dios lleva a cada uno por diferentes caminos, ¿no?
solamente este comentario, ¿no? Perdón, padre. Espérate que Allá, que le iba a contestar al padre Damián. No, es que me gusta la explicación en el sentido que la búsqueda de Dios es convertida en algo que uno va experimentando y gustando y a veces sin darse cuenta, ¿verdad? Y por algunas palabras que entendí que tú has dicho, hablaste de abandono, solo el abandono del deseo de apropiarse de experiencia son las que traen al hombre a veces una cierta paz, y para que sí sea, necesita que cultive ciertas virtudes. Yo creo que las mencioné antes: la perseverancia, la paciencia, la constancia, la humildad, y el mismo santo nos da la sentencia. La verdadera devoción y espíritu consiste en perseverar con paciencia y humildad, y desconfiando de sí mismo, solo por agradar a Dios. Eso era lo que quería complementar. Gracias. Bien, yo querría añadir a lo que estaban comentando. En primer lugar, consideramos santos a Santa Teresa, pero ellos nunca consideraron santos. Santa Teresa decía, y siempre me emociona y me extraña, al final de las moradas pide oración diciendo al lector, diciendo: por favor, rueguen por mi alma cuando lean esto, porque de seguro estaré en el purgatorio. Léase que ella no entendía que ella era santa en absoluto, ni siquiera San Juan. De otra parte, la dirección de las almas, tanto San Juan como Teresa tenían clarísimo que se tenía que ajustar a cada alma, no una ley para todos o un camino específico para todos. San Juan de la Cruz es muy duro con los directores espirituales de su época. Hoy ni siquiera tenemos muchos directores espirituales, ¿verdad? Pero él era muy duro diciendo cuánto dañaban a las almas, atrasándolas y devolviéndolas al principio del camino cuando ellas ya estaban mucho más evolucionadas. Santa Teresa dice que ella pocas veces sufrió más que con ciertos directores espirituales, que la mortificaban, la atrasaban y no la entendían. De manera que cada cual tiene un camino muy particular y muy personal, no es que esto aplique a todo el mundo. De otra parte, la teología contemporánea y los estudiosos de mística saben bien que estas vías, la vía purgativa, la vía iluminativa, etcétera, la unitiva, no se suelen dar así. Son más, Teresa y San Juan teorizaron después que tuvieron las experiencias sobre estas posibles vías o caminos, pero era una especie de mapa sinóptico útil para los confesores, pero que en general esto no se cumple así. Incluso hay almas que tienen la experiencia mística y entonces van a revisar lo que se llama la vía purgativa, que no es otra cosa, el nombre a mí siempre me irrita. La vía purgativa no es otra cosa que un estado de concentración profunda en el camino. Una persona que concentra en Dios ya está en camino hacia Dios, pero que todo esto es relativo y que la debemos ver con mucha flexibilidad. Cada cual tiene su camino y la santidad está mucho más repartida, no en el calendario canónico, sino yo conozco muchas personas laicas santas, mucho más santas que muchos santos que han canonizado. De manera que flexibilidad, ¿verdad?, ante todo. Y ahí, pues, repetir de pronto lo que dice San Juan de la Cruz, que solo lo sabe quien pasa por ella. Pues no hay ciencia humana para saberlo entender, ni experiencia para saberlo decir. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Pues ahí ya contrastado literal con él. ¿Puedo añadir? Vale. Yo agradezco mucho, os agradezco mucho vuestro compartir y esto último que nos proyectas me hace pensar lo siguiente, conectando con Eckhart, que conozco mejor, que subraya mucho también que cada uno tiene su camino y es como esta dialéctica que somos ignorantes y sabios. Somos, a ver, se trata de no apegarnos. O sea, cada cual, al que le apasione estudiar, pues que estudie, y al que le apasione, o sea, cada cual
en lo que es y al mismo tiempo no apegarte ni a tu camino, ni a tu vía, ni a tu método. Y yo creo que ni Juan, ni Teresa, ni Eckhart hacen como un método de 1, 2, 3. Y esto sería, yo creo, que un error para cada uno de nosotros, ¿no? Que digamos, bueno, ¿yo ahora dónde estoy? Pues no estoy, yo qué sé, no estoy, ¿no? Bueno, entonces agradezco mucho esto, ¿no? Pedimos a Jesús fuerza y nos da dificultades. Y volviendo a la santa y volviendo a un discípulo de Eckhart que es Suso, el camino es Cristo, el que se ha desprendido, despojado, el que está unido es Cristo. Le miramos a Él y a cada uno pues nos va conduciendo. Y agradezco mucho vuestro compartir. Y bueno, yo os cuento esto porque cuando yo cuando leo a estos testigos, te impresiona tanto que dices, ay Dios mío, ¿no? Y a mí me gustó mucho un texto que espiritualmente, que leí esta mañana cuando lo descubrí, de Eckhart, del Sermón 102, que dice, bueno, Dios nos da a cada uno, le da un don y esa receptividad, cuando tú te haces receptivo, te ensancha para acoger, pero el camino lo hace Él en ti y contigo, ¿no? Y no solo está de nuestras fuerzas. Bueno, y no sé por qué os digo esto, pero que vamos en camino y que os agradezco mucho. Me gusta a mí ese reflexionar que tiene la Santa Madre Teresa, Camino de Perfección, capítulo 26. Curiosamente, 26 veces trata el verbo mirar, de alguna manera, y tiene expresiones muy hermosas. Y me gusta a mí una frase que ella dice, que yo la interpreto como que está haciendo una reflexión del buen ladrón. Y ya voy a decir por qué la menciono. Teresa dice, y el Señor en la cruz olvidará sus propios dolores, volverá la cabeza para consolar los vuestros. Es la misma imagen. Y este pobre hombre, buen ladrón, que era un malhechor, un sinvergüenza, todo lo que tú quieras decir, con solo mirar a Cristo es el primer santo que entra en el cielo. ¿Sí? Porque él mira al Señor cuando el otro lo desafía, oye, salva. Y él dice, no, este no ha hecho nada. Nosotros sí. O sea, está reconociendo lo suyo. Y luego le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Está anunciando a la parucía, ni San Pablo lo había pensado antes a lo mejor, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Parece que ahí es como que la reflexión de Teresa, volverá su cabeza. Hay un cruce de mirada, y en ese cruce de mirada el Señor le dice, no te preocupes. Y yo hago una pregunta, ¿quiénes de ustedes estarían dispuestos a afirmar ante cualquier notario que le gustaría escuchar esta expresión que dice el Señor ahí del Evangelio de Lucas? No te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso, en los 30 últimos segundos de vida de cada uno. A mí me gustaría escucharlo. Y ese hombre entró por pura misericordia. Y lo único que hizo, mirar al Señor. Entonces a veces nos preocupamos de muchas cosas, como Marta, entre paréntesis, Marta es santa, María no, por preocuparse de muchas cosas, ¿verdad? Para poder llegar hacia arriba, y a lo mejor no son tantas, son poquitas cosas. Y lo importante es mirarlo a Él. Y con eso basta. Es la sensación que tengo respecto a lo que se ha dicho un poco. Gracias. Bueno, anoche en la mesa hubo una discusión con respecto al título de la comunicación, la unión del alma con Dios. Si todo el mundo podría estar en ese camino de unión, ¿qué pasa con el pobre? ¿Qué pasa con el campesino? ¿Qué pasa con aquel que no puede estar en un aula como estas? Y lo que yo respondí en ese momento es que Dios, y nos lo enseña Juan de la Cruz,
que Dios se da cuando quiere, como quiere y a quien quiere, ¿cierto? Dios se da al modo de cada persona. Lo que pasa es que a veces estamos dormidos. Y ahora, con esa inquietud que estaba haciendo tan fuerte, le preguntaba yo al padre José Damián, precisamente, y me decía que en llama final, permítame un minutico, lo quité. Recuérdanos tú y alúmbranos, Señor mío, para que nos conozcamos y amemos los bienes. No. Muchas maneras de recuerdos hace Dios al alma, tanto que si hubiésemos de ponernos a contarlos, nunca acabaríamos. Pero este recuerdo que aquí quiere dar a entender el alma que la hace el Hijo de Dios es, a mi ver, de los más levantados y que mayor bien hacen al alma, porque este recuerdo, con un movimiento que hace el verbo en la sustancia del alma, de tan íntima suavidad que le parece al alma que todos los bálsamos y especias odoríferas y flores del mundo se trabucan y menean. Perdón, un minuto. Ya. Cuando nosotros estamos descuidados y dormidos delante de Dios, nos parezca que Dios es el que está dormido y descuidado de nosotros, como se ve en el Salmo 43, donde dice David a Dios: levántate, Señor, porque duermes, levántate poniendo en Dios lo que había en los hombres, que siendo ellos los caídos y dormidos, dice a Dios que Él sea el que se levante y el que despierte, como quiera que nunca duerme el que guarda a Israel. Y es interesante leer esto, pero también me suscita cuando yo iba por el camino que me encontraba con estos sacerdotes que no tenían, que hablaban más de lo aprendido que por su propia experiencia, entonces no me llenaban. Y fui hija de la teología de la liberación, entonces Dios no estaba sino en el lugar de los pobres. Y yo decía, pero es imposible, no porque fuera rica o no rica, pues sino porque me parecía imposible que Dios solamente estuviera habitado en esta población, de pronto por una interpretación evangélica. Y para mí fue muy sanador cuando encontré el camino de la mística, que no da camino, que no da derrotero, que no da decálogo, que no da códigos, sino que nos van diciendo, así como nosotros hicimos el camino, ustedes también lo pueden seguir. Lo que pasa es que Dios a veces a unos se les da por gracia, a otros los alegra, los deleita en el camino. Lo importante es cuando estamos despiertos a esa herida de amor en el momento en que sintamos, según la historia de cada uno. Pero me parece rico con esa invitación de Milagros abrir aquí la pregunta a ustedes como público. ¿Qué piensan de la unión del hombre con Dios, de ese itinerario espiritual que nos propone Teresa, que nos propone Juan, y que, bueno, ustedes también han sido partícipes de sus caminos? ¿Qué piensan? ¿Si es para unos o realmente es la vocación entera de la creación? Que así lo creo yo, ¿cierto? O sea, la mística es de todos, es una vocación del ser humano y de la creación entera, pero rico poderlos escuchar. Rosa, Silvia. Yo estoy convencida que es una vocación para todos.
que cada cual lo siente, descubre, experimenta a su manera, pero que es, claro, somos creados a imagen y semejanza de Dios, capaces de Dios, decía San Agustín, y dicen todos nuestros místicos. Y los caminos de Dios son para cada uno diferentes, ¿no? Pero como estas actitudes de fondo de no creerte yo me apego, yo consigo llegar, yo, sino no yo. Pero ese no yo se puede vivir de muchas formas. La vida a veces te despoja naturalmente, las pérdidas, los fracasos, las enfermedades. A veces nos peleamos, nos creemos que es por como yo me esfuerzo en desapegarme y resulta que te viene, ¿no? Te sobreviene. Y para mí es ese caminar también, ¿no? Y eso está al alcance de todos, de los pobres, ricos, jóvenes, de una población o de otra, ¿no? De una cultura o de otra. Entonces yo sí que creo que es una llamada para todos. Muchas gracias. Luce, ¿quieres? Bueno, Lina, es una pregunta muy especial. Yo puedo empezar por decir que todo lo que tengo que testimoniar sobre este tema lo he dicho ya en libros, en Luz sobre Luz y en La cima del éxtasis. Es muy complejo lo que tendría que decir, demasiado privado también, pero he tenido que decirlo por escrito. Pero pienso que a pesar de que la experiencia mística es un don aleatorio que Dios da a quien quiere, cuando quiere, todos estamos convocados al amor de Dios y cada uno a su manera. Los místicos no necesariamente son santos, son personas que han recibido de una manera completamente pasiva y sorpresiva la gracia mística. Yo me acuerdo que Ernesto Cardenal me decía, Luce, a veces Dios nos da la experiencia mística a los más débiles, que somos quienes más la necesitamos. No hay místico que se crea santo, o no hay santo que se crea santo tampoco. Creo que hay personas laicas en búsqueda que son santísimas, o personas agnósticas que son mejores personas que casi nadie que esté en un monasterio. De manera que pienso que no hay que desesperar, pero que la experiencia mística, que puede parecer algo tan lejano, es un don muy repartido y muchas veces fuera de los monasterios. Y lo debemos ver con mucha objetividad y tranquilidad. No todo el mundo la va a tener, porque Dios la da a quien quiere y cuando quiere. Pero todos estamos convocados a lo que es la santidad más profunda. Y repito, conozco muchos místicos, he hablado con muchos, más de lo que ustedes pueden imaginar, y la misma actitud la tienen todos. Ninguno somos santos. Es un don aleatorio de Dios recibido con un gran sentido de sorpresa y de reverencia. Pero todas las personas están convocadas al amor de Dios por igual y la salvación para todos por igual. Es lo que tendría que decir. Tenemos 2 minutos para terminar. En mi experiencia personal de vida, yo conozco a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús gracias a mi madre, que me explicó con 12 años pues, las moradas y el cántico espiritual. Entonces, a lo largo de mi vida, yo que me he dado cuenta de que solo puedes dar ese paso a esa segunda puerta de abandono a lo que es la voluntad de Dios si rompes con el estereotipo religioso que te encarcela durante toda tu vida. Eso a mí me ha ocurrido, ¿vale? Eso a mí me ha ocurrido y en la medida en que he sabido destrozar el estereotipo religioso que me hace tener una religión más o menos apañada, la del joven rico, por eso el joven rico dijo que no a Jesús y dice, yo voy a dejar todas mis cosas con las que estoy pegado y creo que me justifican para digamos, salvarme. Entonces, sí. De hecho, fijaos, yo y mi mujer somos carmelitas seglares. Mi nombre religioso es Alfonso de Marta y María. ¿Por qué? Pues porque Marta, que para mí es la mente, está siempre fastidiando y encontrándose con María, que no quiere pensar, que no quiere, digamos, razonar, sino que quiere vivir y experimentar la unión con Dios. Entonces, en esa lucha,
Yo por lo menos me estoy tirando toda mi vida, no sé si conseguiré tal. Entonces, a lo que voy, y es que efectivamente todos estamos llamados a esa unión con Dios siempre y cuando Marta y María se pongan de acuerdo en que Marta no es la que rige tu vida, sino que es María. Es decir, que es María que está unida a Dios. Es decir, ahora sí, Marta tiene que aceptar que ella no es la que manda. No sé si me entendéis. Sí, te entendí. ¿Vale? Ya tengo que respetar el tiempo, El tiempo, sí. si me dan permiso. Ok. Hola. La pregunta concreta es, y la habéis hecho a nivel personal, ¿cuál es tu camino? Entonces, mi camino, acabo de leer y me he dado cuenta por la lectura reciente que estoy caminando con brújula en vez de con un mapa. Mi camino lo he empezado aquí. El primer paso que he dado para encontrar ese camino es buscar ese mapa y lo estoy encontrando aquí. Perdón. Sí. Sí, ya puedo. Bueno, yo en la pregunta que nos has hecho, pues... ya. La pregunta que nos has hecho es si yo estoy también de acuerdo contigo que estamos todos llamados a tener el encuentro con Dios, que místicos, en el sentido amplio de la palabra, por don, porque nos lo ha regalado, porque para eso está en cada uno de nosotros, pues es para todos. Claro, cada uno a su ritmo, por supuesto. Yo quería hacer un breve comentario a algo que me ha quedado de pequeñas frases sueltas a lo largo de mi vida y de pequeños actos que han ido pasando, ¿no? De experiencias. Y es lo difícil que nos resulta ver a Dios en los otros, lo difícil que nos resulta. Y a veces quizá nos ayude el hecho de que si somos capaces de ver las misericordias que hace Dios en los otros, somos capaces de ver las nuestras, porque y esa capacidad también nos la da Él, porque muchas veces yo he pensado, pobrecita esa persona, le está ayudando Dios, ¿no? Y qué bien, ¿no? Pero en un momento determinado yo pienso, es que igual que veo que Él es pobre, seguro que Él está viendo que la pobre soy yo. Y ese cambio, pues quizá me haya ayudado, esa sensación. Para los otros la pobre soy yo. Y me ayuda a conocerme más. Era eso. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Muchas gracias. Gracias. Yo quería cerrar, Milagro, para contestarle al señor ahí, que me acordaba yo de un pasaje del Evangelio que el Señor se encuentra con una mujer y dice que nunca había visto en Israel una fe tan grande como la de ella, y el mensaje final: la fe te ha salvado, vete en paz. Y con todo conforme a las enseñanzas del santo, la principal de las virtudes es la fe, como una actitud especial del alma que está dispuesto a renunciar a todo por conocer a Dios. Por lo tanto, para poder ayudar a cerrar el milagro, vayamos en paz, que la fe nos va a salvar. Gracias a todos, gracias por su generosidad, a todos sus intervenciones, sus aportes, su compartir desde el interior, y gracias también a los que nos siguen por internet, que seguro han estado conectados con nosotros a pesar de que nos hemos pasado una buena media hora. Muchas gracias a todos, hasta mañana, gracias.